Muy bien, comenzamos. Entendidos, se está Listo. grabando la sesión. Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una presentación más del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM a través de la transmisión del canal de YouTube. Recuerden que nuestro canal de YouTube funciona también como un repositorio de toda la investigación y todo el quehacer académico, cultural que se realiza en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y hoy me complace enormemente moderar la presentación del libro Lecturas interdisciplinares de los cuerpos, discursos, emociones y afectos. Este miércoles 11 de septiembre, aquí en la Ciudad de México son las 13:34 horas, es la hora de la comida o casi la hora de la comida y nunca habíamos presentado, o al menos desde que estoy acá como en la jefatura de difusión y extensión, yo soy Brenda Macías, no habíamos presentado un libro a esta hora. Entonces estamos pensando que podríamos estar amenizando ahora mismo la comida de algunas de nuestras seguidoras en YouTube y queremos que ustedes se sientan tranquilas, se sientan contentas de que estamos lanzando a la luz este impresionante libro, Lecturas interdisciplinares de los cuerpos, discursos, emociones y afectos que tengo aquí en mi mano y que lo tengo todo rayado porque voy a hacer algunos comentarios de todo lo que me ha suscitado a leer este texto. Y bueno, tardamos un poco no solo en lanzar el libro, en presentar el libro, en publicar el libro, digamos, en papel, este olor extraordinario que tienen los libros, ¿no? En su formato físico es increíble, ¿no? Entonces, sí existía el libro en EPUB, estaba ahí en formato digital. De hecho, ahora mismo en nuestra caja de comentarios en el canal de YouTube, les vamos a poner la liga para que ya lo puedan descargar. Y también recuerden que estaré atenta a los comentarios que ustedes hagan de manera simultánea mientras presentamos el libro para que al final podamos generar un diálogo con quienes nos están siguiendo vía YouTube y quienes estamos aquí en la sesión de Zoom. Y antes de presentar a mis colegas que son coordinadoras de esta publicación, quiero dar un mensaje de nuestra jefa del Departamento de Publicaciones del CIEG, Modesta García. Hoy la llamé, yo quería que ella estuviera en esta transmisión, no fue posible, me emocioné, yo ya la había añadido a la escaleta, el guión, me dice, no podré asistir porque tiene una cita médica y no pudo estar con nosotras, pero le pregunté, a ver, Modesta, ¿por qué tardó tanto en ser publicado, digamos, en libro, en papel, este texto? Y me cuenta que desde el 2021 fue publicado de manera electrónica en conjunto con la Universidad Central de Colombia esta publicación, que es resultado de un seminario que se hizo con el MUAC, el CIEF y la Universidad Central de Colombia. Pero cuando ya tenía, digamos, los textos listos para poder ya imprimirse, resulta que la UNAM cerró los almacenes y no podía recibir ningún tipo de material, de texto, de libro, porque se nos atravesó una pandemia y cerramos las fronteras, cerramos las puertas de la universidad pública, cerramos, nos encerramos un tiempo en casa, mucho tiempo, y, y pues obviamente la universidad cerró los almacenes y entonces solo quedó en electrónico. Y si bien es importante que haya versiones electrónicas de los libros de forma tangible, no es lo mismo tenerlo aquí pegado en mi cuerpo, ¿no? Entonces, además hubo recortes presupuestales, hubo cambios administrativos y la impresión quedó rezagada por mucho tiempo. Estamos en el año 2024, septiembre, y este seminario se dio en 2016, 2017, si no mal recuerdo. Pero la jefa de publicaciones del Centro de Investigación y Estudios de Género, desde que ella tomó el mando, insistió durante todo este tiempo con el comité editorial para que se consiguiera el presupuesto y el tiraje de 300 libros.
que hoy tengo aquí en mi mano y que ustedes podrán conseguir en las librerías de la UNAM. Entonces, ustedes podrían ser 300 las personas afortunadas de tener en sus manos este libro. Y, y es un libro que desde los estudios feministas, los estudios de género, abordan diversos temas que vamos a estar escuchando en esta presentación. Y bueno, voy a leer las semblanzas de las coordinadoras del libro. Cuando termine de leer la semblanza, le voy a dar la palabra a Elena López, quien es investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, para que nos dé sus primeras palabras, ¿no? Y luego vamos en orden. Y leo su semblanza. Es Elena López, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de A Coruña, ha sido becaria Fulbright en la Universidad de Brown y estancia postdoctoral con un proyecto sobre memoria cultural en la Universidad de Londres. Su principal campo de investigación se sitúa en el cruce entre feminismo y literatura, con especial atención a cuestiones sobre memoria y afectos. En la actualidad, trabaja como investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Tenemos también a David Gutiérrez Castañeda, es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en estudios del performance, género, ecología, arte, museología y política en América Latina. En su investigación doctoral, Ejercicios del cuidado a propósito de la piel de la memoria, indagó sobre los desempeños culturales y artísticos como práctica del cuidado. Y también tenemos a Jorge Alberto Palomino, quien es comunicador social y periodista de la Universidad Central, con maestría en estudios culturales de la Universidad de los Andes y es doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus investigaciones han versado sobre el cuerpo, la subjetividad y los afectos. Y para comenzar con esta presentación, le quiero dar la palabra a Elena López. Adelante, Elena. Pues muchísimas gracias, Maggie, por tu presentación. Ahora, más que una presentación, yo diría. Y un gusto estar contigo, estar con mis queridos colegas y cocoordinadores también del volumen sobre el que vamos a platicar hoy, David y Jorge Alberto. También estar con el resto de la gente del CIEG que está con nosotras en el Zoom y que se haya conectado y con el resto de gente que lo esté siguiendo ahora o en su momento, porque estas actividades siempre quedan grabadas en los repositorios digitales del CIEG. Así que nada, muy, muy contenta. Como decía Maggie, te voy a hablar un poquito del origen del libro. Entiendo que Jorge Alberto y David van a platicar también de contenidos, entonces no me voy a meter tanto ahí. De todos modos, también digo, en algún momento a lo mejor podemos entablar una conversación por si se nos queda en el tintero algunas cosas, pero sobre todo eso del origen del libro. Y luego también quiero hacer una mención. Sé que David y Jorge Alberto van a estar muy felices de lo que voy a decir, de esta belleza de portada. Es una locura de imaginativamente. Y bueno, un pequeño apunte sobre también el origen, el sentido de esa portada y la artista a cargo que adelantamos ya, que también es una de las contribuyentes al libro, una de las personas que ha tenido la generosidad de tenernos paciencia. Como decía Maggie, se atravesó una pandemia y muchas cosas, y una de las personas que tuvo la paciencia de creer en nosotros y la generosidad de creer en David, Jorge Alberto y a mí misma, de que esto iba a salir, y ha salido, claro que sí, que es Adriana Salazar. Bueno, entonces, sobre el origen del libro, ya decía Maggie ahora que tiene que ver con un seminario que coorganizamos David Gutiérrez y yo, efectivamente en 2017, hace ya un ratote, como una colaboración de la ENES Morelia, que es una instancia de la UNAM, para quien no ubique, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que es otra instancia de la UNAM, y del Museo Universitario Arte Contemporáneo, también de la UNAM. Eh,
Jorge Alberto se unió un poquito más tarde, no participó en 2017 en ese seminario porque yo al menos desgraciadamente aún no lo conocía. Lo que sucede es que, bueno, la parte bonita, que son muchas por otro lado de la vida académica, que es la movilidad, y Jorge Alberto tuvimos la suerte de conocernos a través de una estancia de investigación suya en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Jorge Alberto trabaja en la Universidad Central en Bogotá, en Colombia, y bueno, yo tuve la suerte pues de asistir a una plática que dio precisamente sobre cuestiones de emociones, afectos, nuevas tecnologías, etcétera. Y pues yo en esa plática aprendí un montón, entendí que estábamos como en la misma sintonía de algunas preocupaciones de investigación, y luego ya tuvimos la oportunidad de seguir conociéndonos más, y entonces a David y a mí nos pareció pues una buena idea embarcarlo, no sé qué tan buena le parecía a Jorge Alberto al final, pero de embarcarlo en este proyecto editorial. Pero inicialmente sí, fue un seminario que más que seminario fue, ¿verdad, David? Un grupo de lectura. O sea, nos reunimos un grupo chiquito de gente para leer uno de los, a estas alturas, clásicos, de uno de los libros clásicos de los estudios de la afectividad, que es un libro que se traduce, creo que no hay traducción al español, lo cual, ¿verdad que no, David? Estoy viendo, por lo menos yo veo a David en el Zoom que niega con la cabeza, o sea que no hay, y Jorge Alberto también. No hay al español, y eso es una gran carencia en términos de traducción. De Brian Masumi, que es un comunicólogo y teórico cultural canadiense, y el libro se titula, lo voy a traducir ahora malamente y rápido al español, pero algo así como Parábolas de lo virtual. Eh, es un libro complicado, por eso le dedicamos meses, por distintas razones. Una de ellas eh, tiene que ver sobre todo con cuestiones metodológicas. Una de ellas, porque con cuestiones, digamos, de tipo experiencial no tanto. Es decir, la idea de que gran parte de lo que somos, gran parte de lo que es la subjetividad, no depende de, digamos, energías discursivas y energías semióticas, sino que somos mucho menos racionales de lo que nos gustaría creer. Entonces, ese postulado que, digamos, experiencialmente incluso una lo puede aterrizar, ¿no? En su propia experiencia y en su propia experiencia corporal, sí es, desde un punto de vista teórico, pues un poco desafiante, y no digamos desde el punto de vista metodológico. Entonces yo creo que aquí viene una de las grandes inquietudes, que básicamente es cómo entonces investigar, cómo dar cuenta entonces si las herramientas que tenemos son herramientas lingüísticas, cómo dar entonces cuenta de todas estas dimensiones de la vida en común y de la vida subjetiva, que pareciera que se resisten precisamente a los marcos lingüísticos o a los marcos discursivos. Entonces, digamos que para mí, para muchas de nosotras en ese grupo de lectura, esa era una primera dificultad. Y luego una segunda dificultad, y con eso ya enlazo con el proyecto editorial que nos convoca hoy aquí, era que nos habíamos reunido gente de disciplinas muy distintas. Entonces, el punto era, ok, a lo mejor los sociólogos y las sociólogas tienen las herramientas, o a lo mejor los antropólogos o los comunicólogos y las comunicólogas, como en el caso de Masumi, que trabaja mucho cuestiones de tipo cognitivo y de tipo afectivo en relación con audiencias y medios de comunicación. Pero y la gente que hace filosofía, y la gente que hace crítica literaria, y la gente que hace estudios visuales, ¿no? ¿Cómo pueden, digamos, dar cuenta de todo este aparataje teórico que es muy atractivo, ¿no? Desde sus disciplinas? Y entonces también nos empezamos a dar cuenta de que había una respuesta compleja, había una respuesta complicada.
que hacer interdisciplina, que además la gente que estamos en el feminismo es a lo que nos dedicamos, pero que hacer interdisciplina es una cosa pues muy complicada de hacer. Entonces, bueno, una vez que acabamos ese grupo de lectura, porque estas inquietudes no las trabajamos digamos, en textos escritos que dan un tono, yo no diría ni mejor ni peor, pero dan un tono distinto a las discusiones. Ya la habíamos tenido en nuestras reuniones periódicas y ahora se trataba de ponerlo por escrito. Y entonces ahí lo que hicimos fue reunir finalmente 7 textos. De esos 7 textos, creo que 3 o 4 personas sí estábamos en el grupo de lectura y otras personas no estaban, creo que otras 3 también, incluyendo al propio Jorge Alberto y 2 o 3 personas más. Entonces hay un mix ahí de gente que sí estuvo inicialmente en la primera actividad y gente que no. Bueno, y el resultado ahora, David y Jorge Alberto, imagino que van a ahondar un poquito más ahí, así que no quiero hacer el spoiler, pero nada más dejo ahí que para mí uno de los grandes como valores del volumen es hablar desde disciplinas que han estado un poco inhibidas en las discusiones sobre emociones y afectos, ¿no? Yo creo que, y por muy buenas razones además, la sociología de las emociones es muy fuerte en México, es muy fuerte en Latinoamérica, la antropología de la afectividad también lo es, pero cosas, por ejemplo, como lo que hago yo, la crítica literaria feminista, cuestiones como a las que se dedica David o Adriana Salazar, que tienen que ver con investigación artística, con estudios visuales, con estudios de cultura material, filosofía. Hay un capítulo muy brillante, muy difícil también, y no lo digo para el desánimo, lo digo para todo lo contrario, sobre una visión filosófica sobre la articulación entre tiempo o temporalidad y afectividad. Entonces, digamos, o el enfoque histórico también. También hay muy buen trabajo de sociólogos, ¿no? No sé si, Jorge Alberto, ahora me dirás que es de base comunicólogo, no sé si te sientes cómoda ahí en lo de la sociología, pero yo veo un trabajo empírico con una serie de herramientas sociológicas, o de César Torres, que también hace un trabajo sociológico. Entonces, bueno, creo que es uno de los grandes méritos es entrarle desde disciplinas que habían estado un poco tímidas con este tema de las emociones. Y ya por último, al menos en esta primera intervención, antes de darle la palabra a David y a Jorge Alberto, pues una nota muy, muy breve sobre la maravilla de portada. Es de, como les anticipaba, de Adriana Salazar, que también contribuye con un capítulo muy hermoso de investigación artística que tiene que ver el estudio de caso, es la desecación del lago de Texcoco en la Ciudad de México. Y ella ha tenido también la generosidad de pensar con nosotras qué tipo de imagen, ¿no? Queríamos algo que fuera evocador, que no fuera algo así como literal, un cuerpo y no sé qué más, y unas flechas. No, queríamos algo más evocador, más sugerente. Y entonces, en pláticas con Adriana, se le ocurrió a Adriana proponernos este registro de una obra suya que se titula Troncos, que es ya de 2011, de una residencia que hizo, de una residencia artística que hizo en Noruega, y básicamente un poco lo que queríamos transmitir es en qué sentido los cuerpos son esta amalgama, ¿no? O este ensamblaje, diríamos, en teoría cultural, de distintos elementos que ponen como en cuestión una división como limpia entre natural y artificial, o entre natural y cultura, ¿no? Entonces, donde lo natural, entre comillas, y lo cultural, entre comillas, serían más bien coemergentes, ¿no? Y por eso, pues, la madera, las plumas de origen animal, origen vegetal, pero son unas plumas teñidas,
Todo esto también, una de las, yo creo que de las cosas muy bonitas del libro es que lo pueden leer, y mucho mejor dicho de lo que yo lo estoy haciendo ahora, en una nota del artista que viene al final del libro, donde Adriana explica un poco el sentido de esta pieza y su relación con el proyecto editorial que hoy les estamos presentando. Y bueno, por ahora hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de David Gutiérrez. Adelante. Pues muchas gracias, queridas colegas, hermanas y cómplices. Es un gustazo, un poco nostálgico, volvernos a encontrar en una plataforma virtual después de tanta composta humana y de tanta complicidad y de tanta afectividad en tránsitos proactivos y reactivos de todas estas historias pandémicas que nos tocaron. Tratar de sostener un ejercicio comenzó como muy modesto y un poco irreverente de leer a Brian Massumi y tratar de traer a Brian Massumi a nuestras conversaciones muchas intuiciones etílicas en muchos casos con Elena y que luego se tornaron en espacios curriculares y espacios de pensamiento del cual yo me siento muy agradecida porque lecturas interdisciplinares de los cuerpos, discursos, emociones y afectos terminó siendo en mi trayectoria intelectual un turning point para desplegar una serie de inquietudes que sí venían trabajando de arte comunitario, que era lo que yo estuve estudiando en el doctorado y por el cual luego tuve una cátedra de arte contemporáneo en la Inés Morelia de la UNAM, en la licenciatura de Historia del Arte, eh, como poder atender algo como que ya, como que se necesitaba trabajar y que entonces no hemos dejado de crecer ninguna de las personas partícipes de este libro, de este seminario en los últimos años. Y esa tensión entre la materialidad del cuerpo, la percepción, la sensación, el afecto, las emociones. Es un término que en inglés se usa como senses, performance of senses, que es un término de difícil traducción y que ha implicado una larga discusión que necesariamente cruza desde las ciencias cognitivas, los estudios culturales, la psicología, las artes, incluso también la fisiología o hasta las ciencias de la conducta o del deporte, que han sido atravesadas por entender qué es lo que nos sucede como cuerpos a la hora que nos interactuamos y producimos ecosistemas perceptivos y afectivos. En uno de los grandes debates que tuvimos en el auditorio del MOAC, que estaba revisando mis notas estos días, por allá en octubre del 2017, fue la diferenciación entre afecto y emoción. Una diferenciación que Masumi asume explícitamente como una necesidad de separar afecto de emoción en su larga ya tradición deleuziana. Masumi es el traductor, digamos, oficial, por, o digamos, cómplice oficial de la traducción de Deleuze al inglés, donde Masumi asume una postura de que los discursos de la sociología de las emociones o la psicología de las emociones no era aquello que Deleuze se estaba refiriendo por afecto, particularmente en este libro sobre qué es la filosofía que escribe con Félix Guattari, donde el afecto es esa percepción de intensidades sensibles que operan en los registros artísticos, pero también en otros registros. Los desastres naturales también tienen una gran intensidad afectiva, pero también las conversaciones y las interacciones de pareja y entre pares también tienen una gran intensidad afectiva, pero que no pasan por el percepto y que no pasan por el concepto, sino que operan en un régimen de la experiencia del cuerpo vivido, y aquello que se nos permite saber, que sí sabemos a través de las interacciones que estamos tomando con el mundo circundante y con los cuerpos circundantes. Y ahí pensábamos entonces que junto a la lectura de Masumi, que era importante separar las emociones, porque las emociones eran leídas también como una interpretación, con una larga historia cultural y también con una gran, digamos, como concepción psicológica en la cual se reacciona a los afectos. Entonces estábamos en esta discusión si afectos y emociones operaban juntas o afectos y emociones estaban completamente separados o era discreto el ejercicio de separarlos. Y ahí aparece una lectura cómplice que estaba acompañando en mucho la bibliografía que aparece en el libro, y es la socióloga pakistaní inglesa Sarah Ahmed, con su libro Cultura Política de las Emociones y con los trabajos que estaba publicando ya sobre el 2014, 2015,
Promises of Happiness o Willful Subjects, donde ella deliberadamente toma el camino contrario desde una epistemología feminista. Ahora decir que es prudente mantener una opacidad entre emociones y afectos, porque es a través del cómo nos estamos sintiendo que estamos tramitando esas experiencias del cuerpo vivido. Y ahí sí surge esta invitación, una invitación que articula una serie de voces bastante sui generis, que tal vez en otro contexto no podrían aparecer juntas, pero a la hora de tramitar diferentes operaciones de sentido y de reflexión, terminan encontrando una cacofonía muy interesante. Los trabajos de Catherine Bermejo Camacho, donde hacemos una pregunta historiográfica, una pregunta histórica. Ahí ya pensa, Cuerpos nefandos, monstruosidad y travestismo en la colonia, nos busca, trata de rastrear en la documentación historiográfica cómo funcionarían estas, o cómo operaron o cómo quedaron huellas que hacen discernibles densidades afectivas y travestis. O el trabajo de César Torres, que hace toda una genealogía de la sociología de las emociones, pasando por Hammett, Butler, para pensar las protestas frente a la violencia machista en el 2016 en México. Naila Luz, que trabaja también desde la protesta y de la densidad de la sensación que implicó los levantamientos feministas en Argentina sobre el 2016-2017 con respecto a las luchas por la dignidad del cuerpo de las mujeres y la aprobación del aborto. Nuestra querida Elena, conectando crítica literaria, cuerpo y teoría feminista. Jorge Alberto, lanzando una primera provocación de su investigación doctoral, que nos dirá ahorita algunos más elementos, trabajando sobre el ligue, los afectos, la conexión con los dispositivos y las prótesis del celular. Adriana Salazar, que venía de terminar su investigación doctoral sobre el lago de Texcoco, una investigación artística donde articulaba las percepciones y los trámites de sensación que implica la desecación histórica del lago de Texcoco. Y Matías Kilgard, tal vez el más filósofo de todos nuestros colegas, en un texto sobre la materialidad del tiempo, pensando desde una perspectiva afectiva. Todas estas voces y todos estos textos, digamos que fueron como unos turning points que, por ejemplo, en mi caso particular, nos han permitido pensar nociones y otros términos que tal vez, ahorita que releía el libro y nos releía a nosotras prepandémicas, decía, yo siento que en ese momento teníamos un temor de somática. Hoy en día ya puedo decir abiertamente somática. Ya hemos trabajado en diferentes infraestructuras académicas y de investigación artística y podemos hablar de somática. Por ahí yo me acuerdo en una conversación con Elena previo al epílogo del libro, le insistía en el término kinestesia, como ese término como que uno estudia la kinestesia desde la experiencia del cuerpo vivido, no a través de la discursividad, aunque haya huellas de la kinestesia en la medicina, en la ciencia del deporte y en otras partes. Pero tal vez eso que yo le quería decir a Elena en ese entonces era que teníamos un anhelo de somática. Y ahora que releo nuestro libro, encuentro que hay somática, solo que tal vez está velada en la manera en la cual se está describiendo ese cuerpo que está articulando cada una de las manifestaciones, humanos y más que humanos, porque también hay rocas, así como hay colectivas feministas. Entonces, para mí, como volver a visitar hoy con ustedes el libro, es un poco recordar una arqueología del pensamiento que llevó tal vez a nuevas derivas que se siguen alimentando y que se siguen trabajando. Una de ellas que me voy a atrever aquí a compartir con ustedes es que en esa deuda histórica que tenemos con el pensamiento de Brian Massumi y de su pareja Erin Manning, pues hemos decidido traducir Politics of Touch de Erin Manning y esperamos muy prontamente ese libro de respuesta que escribe Erin Manning a Brian Massumi en Parábolas de lo Virtual, que estamos traduciendo como Políticas del Tacto. Es un libro del año 2007 que reacciona, digamos, a Brian Massumi. Estamos haciendo un ejercicio con Segunda en Papel en la Argentina de reactivar esas enunciaciones y esas genealogías para volver a revisitar tal vez algunas líneas de fuga que podríamos seguir activando y discutiendo sobre estas preguntas e inquietudes. Pues espero encontrarnos en una próxima ocasión para pedirles a ustedes ahora que lean la traducción de Erin Manning y podamos ahora volver a revisitar desde otro lugar nuestras derivas acerca de Massumi, los afectos, las emociones y los cuerpos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y ahora vamos a escuchar a Jorge Palomino. Por favor, te escuchamos. Hola, hola, muy buenas tardes.
para todas, todos y todos los que nos acompañan y nos van a ver en esta suerte de archivo que ha sido el CIEC. Para mí, yo estoy muy emocionado y muy feliz porque el libro representa un momento biográfico muy importante, que es mi estancia en el CIEC, un lugar que me acogió amísimamente y el cual llevo en mi corazón todo el tiempo. Y encontrarme también con la emoción de ver, porque además yo no lo he podido ver en físico, yo estoy en Colombia y no he podido ver el libro, pero ver las imágenes de este pequeño sueño materializado así con el nombre de Elena, el de David y el mío impresos, me parece una cosa de un nivel de emoción que no quepo y que lo han mostrado bellamente. Pero también creo que es importante agradecer. Yo quiero hacer una mención muy rápida en esta presentación antes de entrar en materia. Agradecer a Modesta, quien nos ha acompañado durante todo el proceso editorial, y en el caso de la central también a Ruth Pinilla. Yo creo que sin ellas este proceso de edición, de búsqueda de pares, de mediaciones en medio de la pandemia y de sus extraños devenires institucionales, ¿no? Porque creo que el libro también es una muestra de las cosas que han sobrevivido, pero que también generan una serie de preguntas muy particulares en estos tiempos post-pandémicos. Entonces quería agradecer a ellas dos en esta presentación, que creo que fueron personas fundamentales en todo el proceso editorial. Entonces quería también aprovechar para eso. Releyendo el libro, volviéndolo a ver para la sesión de hoy, para este encuentro y esta conversación de hoy, creo que el libro también tiene una condición muy particular en relación con los temas y las metodologías. Yo creo que la pandemia, perdón, y este mundo post-pandémico hace que las reflexiones que devienen del giro afectivo y de sus consecuencias cobren mucha más vigencia ahora, ¿no? Cuando hacemos una revisión, como lo acaba de hacer David por los capítulos del libro, empezando por el capítulo de Catherine Bermejo sobre el pecado nefando y de cómo en el registro de la escritura, a través de las crónicas de Indias, pero también a través de un muy juicioso trabajo de archivo en el que mira un caso específico y de cómo esto deja una serie de huellas hasta llegar al texto de Matías, que creo que es el texto más denso y más provocativo en su aparataje conceptual. Nos muestra una serie de preguntas y metodologías que nos permiten comprender cómo las discusiones que giran en torno al afecto nos permiten trazar un mapa de lo que estamos viviendo contemporáneamente. Desde las formas en que lo político, esta suerte de crisis de la democracia, de los populismos y de estas polarizaciones que vemos cada vez más a nivel global, tienen una ruta de trabajo que puede ser explorada y que permite unas respuestas muy interesantes sobre eso. Ahí, por ejemplo, siento casi que el texto de César Torres es casi profético para pensar la condición afectiva de los movimientos sociales, para pensar cómo la acción política que hay allí está en el centro de esa discusión. Siento también que la discusión que propone Matías en relación con los nuevos materialismos, con el trabajo de Karen Barat y la dimensión afectiva que está en el centro de su reflexión, también nos propone una serie de retos que tenemos para pensar las materialidades, que es un asunto muy importante, ¿no? No es solo la primacía del discurso, sino esa correlación entre los afectos y ese ejercicio de la percepción, ¿no? El trabajo de Elena, que además voy a decirlo aquí, voy a buscar mi camiseta de fan, así me parece que es una de las intelectuales más brillantes que escribe desde estas latitudes del sur. Para mí es un honor estar así los nombrecitos ahí juntos con el de David, que también es muy potente su reflexión en relación con los artes, pero además el capítulo de Elena hace ese llamado también a pensar cómo en los procesos de escritura hay una dimensión afectiva y política que se hace evidente en ese ejercicio de trabajo que hay, ¿no? Yo creo que en general todos los trabajos además comparten una reflexión, viéndolo hoy a la luz de la distancia, en relación con las metodologías y los lugares del archivo, ¿no? Ese asunto del archivo, ¿no? Pareciera que
no está así explícito, pero todos los contribuyentes construimos una serie de archivos que nos permiten pensar esos repertorios, esas prácticas que le dan sentido y que proponen una lectura muy particular sobre la experiencia afectiva, ¿no? Archivos que nos permiten pensar, por ejemplo, las relaciones entre lo humano y lo no humano, ¿no? Esta reflexión sobre el lago, tengo problemas para pronunciar el nombre del lago, por favor, no me odien por eso, la dislexia no me deja, ¿no? Pero también las otras formas de archivo que aparecen en el texto, como metodologías que nos permiten, en cierto sentido, acercarnos y, si se quiere, capturar ese proceso del afecto, ¿no? Yo creo que el libro en ese sentido es una caja de herramientas muy potente para pensar muchos de los elementos que estamos atravesando hoy. Es un libro con un nivel de vigencia que, releyéndonos, me parece abismal para pensar el mundo hoy, para pensar los acercamientos metodológicos hoy, para pensar las consecuencias y las correlaciones que hay entre los estudios del cuerpo, esa reflexión sobre la condición material y sensible de la experiencia humana con elementos como la tecnología, ¿no? Que es parte de mi trabajo y tiene que ver con entender que si estamos atravesados, por ejemplo, en este momento de cámaras, silicios, Internet, ¿no? Que pareciera más el Internet este asunto intangible, pero está lleno de infraestructuras materiales, pero además a través de esas infraestructuras hay afectos. Entonces creo que el libro en ese escenario propone una serie también de trabajos y de ejercicios y de exploraciones metodológicas para entender la potencialidad que tiene la pregunta por el afecto, por la sensibilidad, por lo estético, ¿no? Como rutas de trabajo para entender el tumultuoso mundo y el tormentoso mundo que vivimos hoy. Creo que esa dimensión es uno de los elementos más importantes en el marco de esa reflexión. Por eso, ahorita que escuchaba a David, ¿no? Es la necesidad de seguir explorando esas rutas que están allí en el marco de esas preguntas que se elaboran desde el giro afectivo, con varias comprensiones que me parecen importantes, que en el libro ocurren. No está pensado, además, porque leernos a la distancia también es muy interesante hacer esa reflexión, por ejemplo, sobre los aparatos conceptuales, ¿no? Esa distinción entre emoción, sentimiento y afecto que está allí, que tiene consecuencias metodológicas, ¿no? Hay unas rutas metodológicas que cada uno de los autores construye a la luz de su ejercicio, pero que plantea también unas formas de reflexión muy particulares. Creo que en ese sentido el libro tiene esa condición, ¿no? Es muy curioso que hayamos empezado el libro con la presencialidad, los tres cara a cara, parte del proceso editorial mediado por tecnologías, y hoy en la presentación del libro nuevamente nos encontramos en este ejercicio de la mediación tecnológica, pero siempre pensando y entendiendo la importancia que tiene en ese ejercicio la discusión por el afecto como una herramienta que permite entender buena parte de los fenómenos que vemos hoy. Yo creo que ahí hay una riqueza muy fuerte en el libro, con una serie de preguntas muy precisas, ¿no? A mí el texto de César Torres, no sé por qué lo tengo presente así en mi cerebro en este momento con mucha fuerza, tiene que ver con eso, con la dimensión política de la pregunta por el afecto, por la forma como las formas de movilización, ¿no? Nosotros, cuando cerramos el proceso editorial, todavía no habíamos tenido las escenas de lo que, pues al menos en Colombia, se llama el estallido social, ¿no? Pero también cómo esa idea del estallido social en Chile y en Colombia particularmente está cargado un poco de esa batería conceptual y esos ejercicios de análisis que propone César en su capítulo, ¿no? Este trabajo también genealógico que hay en el libro, ¿no? El afecto también entendido a partir de esas huellas y esos registros archivísticos con los que trabaja Catherine Bermejo, ¿no? Entonces creo que ahí hay como unas reflexiones que me parecen muy importantes para pensar esa dimensión del afecto. Eso era como lo que quería como señalar, que la vigencia de las preguntas y de ese horizonte analítico que aparece en el libro para pensar problemas, que hay una potencia muy, muy fuerte en ese ejercicio. Jorge,
Muchísimas gracias por estos comentarios y ahora yo quiero hacer mis propios comentarios como lectora de este libro. Y más que comentarios, me gustaría preguntarles a ustedes como autoras y coordinadoras. Primero, Elena. Elena, elegiste dos textos para hacer una crítica feminista con los giros afectivo y emocional. ¿Por qué estos dos textos? La de Lección de Cocina de Rosario Castellanos, que ahora mismo la estamos leyendo con gran vehemencia porque recordamos su 50 aniversario luctuoso y que últimamente la hemos estado leyendo hasta en voz alta y yo ya me he clavado muchísimo en sus textos periodísticos, que próximamente va a salir por ahí en Debate Feminista una reseña de Mujer de Palabras, ¿no? Y me he clavado mucho y me gustó que estuviera tan actual, digamos, el texto, emociones y afectividad, una mirada desde la crítica literaria feminista, que este libro le da cuerpo también a esta propuesta, ¿no? Que hoy presentamos. Entonces me gustaría saber por qué estos dos textos elegiste, porque además es el libro de Canción de Tumba de mi queridísimo Julián Herbert, que es paisano, y de allá bueno, él nació en Acapulco, pero lo conozco desde Saltillo, Coahuila, yo soy de allá, y pues me da mucho gusto leerlo a través de tu mirada, Elena, ¿no? El libro de Canción de Tumba. Y luego hacer como este encuentro de dos textos tremendamente afectivos y emocionales, ¿no? Entre Rosario Castellanos y Julián Herbert. ¿Por qué estos textos para hablar de emociones y afectividad desde una mirada crítica literaria feminista para darle sentido a este libro? La Maggie, se me viene encima la venganza de mis estudiantes. Siempre me pasa que les digo, ¿qué criterios han elegido para...? Creo que no soy tan bruja, no ese es el tono, la verdad, pero hay que pensar en los criterios para armar un corpus. Y no pueden ser criterios así nada más accidentales. Tiene que ser una cosa más sistemática y más seria y que abra una buena avenida para una buena investigación. ¿Se escucha? Ah, sí. Y bueno, a ver, en el caso, mira, fíjate, ahora cuando te estaba escuchando, en realidad ahí hay una cosa que me da mucha emoción también, que es bonita, que es, digamos, en un texto que es un texto que recoge cuestiones de nuestras propias investigaciones, pero para mí creo que también para mis amigos y colegas hoy aquí es muy importante también la docencia. O sea, yo no soy pedagoga de formación, pero he leído un montón de pedagogía, el aula para mí es un lugar importantísimo por distintas razones. Entonces, escuchándote, lo que hay es una doble razón, una doble razón. Por un lado, agenda de investigación, porque Julián Herber formaba parte de el corpus que recorté para un proyecto de investigación que ya acabé sobre autoficción en Colombia y en México. Y el caso de Rosario Castellanos es porque es un texto que he trabajado muchísimo en el aula. Entonces, es un texto que he visto literal la carne del texto en el escenario docente, ¿no? O sea, la he visto en las aulas, he visto cómo las estudiantes reaccionan, cómo movían cosas. Entonces, digamos que esas son las dos razones para la elección de esos dos textos tan distintos y luego a la vez pues tan productivos, ¿no? Para que resuenen todos estos temas de afectividad que nos interesaban en este libro. Gracias, Elena. Y ahora con Jorge Palomino. Jorge, me fascinó tu texto. Porque he sentido esa angustia de ser dejada en visto y tener esa desesperación de por qué la gente no me contesta cuando quiero que me conteste. Entonces, la verdad es que eliges algo muy actual, ¿no? El tema de dejar en visto, o sea, cómo intervienen los afectos, las emociones en el sentido de la tecnología. Y ahora me gustaría también que pudieras desarrollar, o si has pensado en el tema de la inteligencia artificial. Yo sé que este texto se escribió en un contexto
pre-pandémico y pandémico, y ahora en la pospandemia nos surge la inteligencia artificial, ¿no? Y me has dejado en visto entre afectos, emojis y performance en la era del celular, cómo estos artefactos tecnológicos han atravesado y transformado nuestras formas de expresión, de emoción, de sentir, de estar y de cultivar las subjetividades y las emociones como esta prótesis afectiva, ¿no? Un celular dejado en visto o yo dejada en visto a partir de esta prótesis. Por favor, Jorge. Claro que sí, muchas gracias por esa pregunta. Digamos que el texto se origina en el marco de mi trabajo doctoral y tiene que ver con comprender la correspondencia que hay, por un lado, entre el estilo emocional del capitalismo, un gran desarrollo y un arduo proceso de una formación de las emociones. Por eso para mí la distinción es muy importante entre emoción, afecto y sentimiento. Entonces, digamos, esta cultura emocional del capitalismo que desarrolla una suerte de elementos sobre los sentimientos, ¿no? Digamos, desde finales del siglo XX, procesos de psicologización de la vida cotidiana, ¿no? La forma en que el lenguaje económico va a permear la forma en que hablamos de nuestras emociones, ¿no? Aquí en Colombia yo siempre molesto a mis estudiantes porque también hay una intención. Digamos, yo sí creo que mi trabajo está permeado por mi cercanía y mi afecto profundo por mis estudiantes y por mis colegas y tiene que ver con la experiencia de pensar con ellos qué les ocurre a través de estos dispositivos tecnológicos, y esto iba para pensar cómo hablamos de nuestras emociones en términos económicos, ¿no? Como ellos muchas veces, cuando los escucho, usan expresiones como invertir tiempo y recursos en esta relación, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que están en ese plano sentimental que en mi trabajo yo manifiesto que se materializan de manera contundente en el desarrollo de las arquitecturas de los dispositivos digitales, ¿no? Digamos que para mí el celular en ese sentido, además, que a veces es una trampa que hay cuando pensamos el tema tecnología, y es que pensamos que la tecnología es solo lo digital y olvidamos la condición material y tangible de la misma. Por ejemplo, en este momento estamos por Zoom, pero podemos tocar la pantalla, hay una materialidad también de base. Y el celular conjuga esos elementos de manera muy eficaz y muy potente. Digamos que además es una prótesis, aumenta la capacidad que tenemos nosotros de establecer relaciones con los otros, de afectar a los otros. Y en ese sentido aparecen prácticas de comunicación, prácticas performance digitales, los nombro yo, de los cuales dejar el visto es una de sus performances digitales, ¿no? Es algo que ocurre y que tiene una suerte de intencionalidades y que genera y que juega también con las mutaciones de esas experiencias sensibles que están en la base de las experiencias afectivas. ¿Por qué? Porque antes en las interacciones cara a cara, ¿no? Entonces podemos leer el rostro del otro, yo que muevo las manos como si no hubiera un mañana, entonces el movimiento de las manos, todo esto nos genera una gran cantidad de información sobre quién es el otro y sobre lo que nos está queriendo decir el otro. En estos entornos digitales, donde la experiencia emocional cada vez pasa más por el registro de la escritura, muy particular, que no es la escritura gramática perfecta, sino la escritura de WhatsApp, escribir como hablamos, pero además con una pérdida de información. Entonces hay unos cambios y unas exigencias particulares en esas experiencias afectivas. Dejar en visto tiene que ver justamente con cómo esas experiencias mediadas por los dispositivos celulares nos someten o nos meten en unos procesos de interpretación profundo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que deja en visto accidentalmente, debo confesarlo, porque tengo una tara con las notificaciones. No puedo ver notificaciones. Entonces tengo que deshacer las notificaciones de mi celular, ¿no? Pero cuando dejamos en visto, el otro se somete a una serie de procesos de interpretación profunda de por qué. ¿Qué es lo que el otro me quiso decir con dejarme el visto? ¿Cómo así que vio mi mensaje y no me respondió? ¿No? También hay otro tipo de expresiones o elementos que nos hablan de esta sobreinterpretación de los códigos que nos permiten comprender esas experiencias emocionales, ¿no? Cuando simplemente en una relación de pareja, ¿no? En Colombia suelo usar este ejemplo mucho y es cuando simplemente escribimos ok,
sin ningún tipo de emoji, corazón, ¿no? O la temible frase tenemos que hablar, ¿no? Que generan unos procesos de sobreinterpretación de qué es lo que el otro me está queriendo decir. Entonces, digamos que en ese horizonte, con ese ejercicio etnográfico de mirar qué pasa con este tipo de prácticas, yo desarrollo esta idea de los performance digitales, de unas prácticas que le dan sentido a estas experiencias emocionales y que ponen en juego los tres registros que para mí configuran las experiencias emocionales. Yo en el texto, en mi trabajo en general, hablo de la estructura disipativa del sentir, que tiene que ver con cómo emoción, sentimiento y afecto están interlazados, ¿no? Pero que analíticamente nos permiten acceder a dimensiones diferentes de la experiencia emocional, ¿no? La emoción tiene que ver con esta reacción corporal, ¿no? El sudor, esto siento mariposas en el estómago, algo que ni siquiera podemos poner en palabras. El sentimiento que tiene que ver con esta larga tradición, ¿no? De la cultura, de generar unos ordenamientos, unos repertorios, unas significaciones a esas formas de producir los vínculos, ¿no? Por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Y finalmente está el afecto. No actúan para mí de manera separada y mucho menos cuando los pensamos aterrizados en los dispositivos celulares, sino que actúan de manera simultánea, están los tres conectados, ¿no? Entonces en el capítulo exploro un poco cómo estos tres elementos se traducen en una práctica como el dejar en vista, ¿no? Y eso que te pasa, ¿no? Desde esa sudoración, esa palpitación de me ha dejado en visto, que le pasa a nuestro cuerpo y todo el proceso de interpretación. Porque la interpretación de estas experiencias emocionales también nos hablan de algo que señalaba Elena al inicio de este encuentro, y es que no somos tan racionales, o más bien el pensamiento implica ejercicios de afectividad, está atravesado por nuestras emociones y nuestras emociones también implican formas de racionalización, ¿no? De pensar, de calcular, de pensar por qué me dejaste en visto. Muy bien, Ah, y bueno, ahora ya con comprendo todo. Dime. inteligencia, Ah, la inteligencia artificial, inteligencia sí, sí me interesa artificial, ver qué. ese es uno de los grandes asuntos. Justamente yo sí creo que uno de los límites que tiene por ahora la inteligencia artificial tiene que ver con las experiencias emocionales y sensibles. Digamos que justamente creo que uno de los límites o de las limitaciones que tienen las inteligencias generativas específicamente, como ChatGPT y todas estas tecnologías, tiene que ver con la posibilidad de sentir, con la experiencia sensible, ¿no? Escriben textos gramáticamente correctos, pero sus textos adolecen de experiencia, ¿no? La experiencia y se convierte ahí como en un elemento faltante en ese ejercicio de escritura, en esa producción de texto que hay allí, sumado pues a otro tipo de discusiones en las que me quieren practicar como si son inteligentes o no, si qué significa, por ejemplo, en términos de gastos políticos planetario, de la crisis ambiental que genera la inteligencia artificial, ¿no? Ponernos a jugar con ChatGPT implica que gastamos medio litro de agua por pregunta, ¿no? Y agua de qué escenarios, ¿no? Porque además pensamos que es intangible, pero tiene una materialidad, pero también sumado a que creo que nos genera una múltiple cantidad de afectos, entre una fascinación, pero también pánico que nos genera este tipo de elementos. Pero sí tiene que ver con eso, hay una forma particular en la que hemos establecido en clave afectiva nuestro vínculo con este tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no? No estoy diciendo que ellas en sí mismas tengan sentimientos o tengan afectos, pero nosotros, en la forma como nos relacionamos con estos tipos de dispositivos, hay un despliegue de acciones políticas y afectivas muy fuertes. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Y para David, trabajar con un libro como este, ¿qué te implicó, digamos, como coordinadorix de este material, ¿no? Ujú. Eh, para dar sentido a un seminario, ¿no? Quienes hacemos investigación, digamos, uno de los objetivos es que haya un artículo, un capítulo de libro que deje
materialidad rastro de lo que ahí se pensó. Entonces me gustaría saber cómo fue el camino de recoger los textos, de trabajarlos, de darles un sentido, el tema de la edición. Y también me gustaría saber si habrá una temporada, una segunda temporada de este seminario o hacia dónde iría este encuentro, ¿no? de Ujú. investigadores. Pues fue un ejercicio también atravesado por los afectos. Entre nosotras hay un profundo afecto y un gran cariño, pero también había grandes esfuerzos logísticos. Cruzar Ciudad de México, Morelia y Bogotá no fue nada fácil. Hoy estamos acostumbradas al Zoom, pero en el 2018 eso no era tan habitual, no era tan fácil. Entonces, tratar de darle sentido a una lectura y cohesionar una lectura de algo tan inquietante e intenso como es las diferentes articulaciones de textos que produjeron el libro, pues implicó una gran labor de correos electrónicos, llamadas, complicidades que son agotadoras, también hay que decirlo. Porque además, no solamente es el ejercicio logístico de organizar la entrega de documentos, etcétera, bla, sino que también está en tratar de poner en palabras aquello que conocemos a través del cuerpo vivido y la intuición. Que eso siempre, y eso me ha pasado a mí ya con la vida, yo ahorita llevo un seminario que se llama Intuiciones Ambientales y estamos un poco frente a esa coyuntura. En estos dispositivos que lo acaba de explicar muy bien Jorge, los silencios, los titubeos, las largas balbuceos que no llegan como casi a algo, producen mucha incomodidad en términos de la interacción que está produciendo este dispositivo. Y pues claro, y pensar algo tan titubeante como el afecto y las emociones, pues implica siempre como un tratar de llevar a cierta claridad académica que siempre implica una conversación que es mejor ponerle el cuerpo, literal. Por eso que creo que el trabajo de Jorge es tan importante en la construcción de los argumentos que se desarrollan en el libro. Entonces fue bastante dispendioso, pero creo que ahí le quiero agradecer públicamente a Elena su capacidad de liderazgo, de gestión y su capacidad de articular entre las colegas del proyecto, de editoriales del CIEC, las colegas editoriales de la Universidad Central, y también ponernos un poco al orden a Jorge y a mí, la verdad, porque uno se puede quedar en el deleite, el titubeo, y necesitábamos que Elena nos dijera, pero ya, vamos a sacar el borrador del texto. Y esto estuvo muy lindo, te lo agradezco mucho, Elena, es algo que tesoro mucho en la vida. El ejercicio de debate, digamos que podemos, en mi caso personal, yo lo he continuado a través de otros escenarios. Cuando nos cayó la pandemia y estábamos trabajando los textos, tenía una gran preocupación por qué estábamos haciendo como cuerpo en esta inmediata y rápida asimilación del dispositivo tecnológico que ya existía en nuestras vidas, pero no de una manera tan imperante como lo fue en los tiempos del aislamiento. Duelos que todavía no hemos terminado de hacer y que implicaría que siguiéramos todavía conversando y debatiendo al respecto. Entonces acuñamos un seminario con Alejandro Alvera de la Universidad Michoacana que se llamó Laboratorio de Cuidados Pandémicos, donde nos estábamos preguntando por la somática en tiempos digitales. Y eso llevó, gracias a otras conspiraciones, a un seminario que digamos que estamos como finiquitando este año, que se llama el Seminario de Ecosomática, donde pues ya podemos decir somática en un espacio académico y no preocuparnos de que lo que está pensando la interlocutora es que uno está volviendo padecimiento físico una crisis psicológica, porque eso, digamos, es el prejuicio de la palabra somática. Ya podemos, digamos, hablar de somática, hay ya textualidades, trabajos, particularmente he sido muy inspirador para mí el trabajo de Marie Bardet, colega francesa que vive en la Argentina, y pues de ahí digamos que hemos construido otro tipo de seminario. Yo creo que valdría la pena volverlo a hacer, volvernos a juntar, a pensarlo, pero creo que tenemos otros aparatos de sentido hoy en día que no teníamos en el 2017. Pienso en los trabajos de Yves Citon sobre la ecología de la atención, pienso en los trabajos de Marie Bardet, pienso en los trabajos de Joan Clavel, pienso en términos como percepción periférica o percepción, que ya hay trabajos en sociología, hay trabajos en antropología, y sobre todo que hoy en día pensamos de modos interespecies y pensamos desde las desigualdades estructurales de diferentes cuerpos humanos y más que humanos.
Y eso serían otras herramientas que tendrían que sumarse a esta lectura interdisciplinar, que pues no, que digamos no estaban tan de frente en nosotras en el 2017, pero que hoy en día ciertamente si nos volvamos a juntar a seguir leyendo y pensando, no podríamos hacerlo sin esos aparatos. Eso pensaría, Maggie. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estos comentarios. Luego haré algunos, mi propia, ay, se nos fue Jorge, pero ya lo voy a admitir aquí en el Zoom. Eh, es un libro muy inspirador, es un libro esperanzador también de otras maneras de hacer investigación, ¿no? Disciplinaria, cuadrada, digamos, secuestrada en la disciplina, sino interdisciplinar, de diálogo con otras formas, la sociología, la filosofía, la comunicación, incluso analizar las marchas, el texto de César Torres es revelador, es emocionante, ¿no? Pensar cómo la colectividad puede hacer un cambio en el paradigma del trato hacia las mujeres, en contra de las violencias contra las mujeres. Y ahora me gustaría preguntar aquí al staff si tenemos alguna pregunta en YouTube, si tenemos alguna situación. Ahora mismo en nuestro chat en vivo estamos compartiendo la liga donde ustedes pueden comprar el libro. Pero también me encontré que David Gutiérrez subió el libro pues en PDF, ¿no? Sí. Descarga, porque ahora estamos en mantenimiento en nuestra página del CIED y no es posible descargarlo de manera gratuita. Sin embargo, pues lo pueden encontrar en Libros UNAM y cuando esté disponible les vamos a avisar inmediatamente en nuestras redes sociales. También quiero ofrecer una disculpa a nuestro auditorio porque tuvimos unos problemas técnicos y parte de esta transmisión se nos cayó en YouTube. Pero por fortuna, como somos TOC, grabamos esta presentación y luego la subiremos, ¿no? Para que ustedes la puedan ver así en, en seguidito, ligeramente, y pues no hay problema, ¿no? La estamos grabando, después la subimos completa. Y queríamos tener digamos, este recurso, ¿no? De la grabación para nuestro repositorio. Y yo quiero leer algunas notas que hice del libro pensando en para quién iría dirigido este libro y les voy a comentar estas notas. Y dice algo así como, este libro, Lecturas interdisciplinares de los cuerpos, discursos, emociones y afectos, es una obra que ofrece una mirada profunda y multifacética sobre las cuerpas y sus relaciones con las emociones y los afectos. Pero ¿a quién va dirigido? Y quiero dar respuesta a esta pregunta para entender la relevancia y el impacto social de este volumen en las ciencias sociales, las humanidades y más allá. Pienso yo que es un libro, que es un recurso invaluable para investigadoras, para estudiantes de diversas disciplinas que buscan trascender los enfoques tradicionales y explorar nuevas formas de pensar el cuerpo, la cuerpa y la subjetividad. Y los capítulos se nutren del seminario, la elaboración de la noción de afecto en Parábolas de lo virtual de Brian Massumi, que es un texto clave dentro del giro afectivo y busca hacer un cruce entre la filosofía del devenir y la percepción. El libro no solo es para quienes estudian las corporalidades desde una perspectiva física o biológica, sino para aquellas interesadas en las implicaciones filosóficas y políticas de las emociones, los cuerpos y los afectos. Creo yo que al público al que se dirige incluye académicas, investigadores, investigadoras desde los márgenes, que trabajamos en estudios de género donde el impacto del giro afectivo es transformador. El cuerpo aquí, en este libro, ya no es visto como un texto que puede ser leído a través de códigos y significados, sino como parte de una vasta red material en la que el movimiento, las violencias y la fuerza se entrelazan con los afectos. También es para quienes estudian las luchas feministas, los movimientos sociales, el activismo, porque este libro ofrece capítulos, reflexiones sobre cómo el cuerpo es central, por ejemplo, en las manifestaciones feministas, en las asambleas,
en la ocupación de las mujeres en el espacio público. Me gustó también muchísimo el texto de César Torres sobre el análisis de la primavera violeta en la Ciudad de México y el hashtag de mi primer acoso, donde se evidencian los afectos colectivos como una fuerza de encuentro y de resistencia y de posibilidad del cambio. El libro también interpela los estudios literarios y la crítica feminista, mostrando cómo estos giros han definido los análisis de los textos. Y por supuesto, la lectura de Elena López nos da un enfoque iluminador para pensar de otra forma o para pensar desde este giro la obra de Rosero Castellanos y de Julián Herbert. Revela cómo la literatura no solo refleja emociones, sino que moldea y moviliza y resuena con la experiencia corporal y social. También, sobre todo el tema de la intersección entre tecnología, comunicación y afectos, este tema del teléfono celular que se ha convertido en una prótesis afectiva que extiende el cuerpo y lo transforma en nuevas relaciones, el estudio de dejar en visto que ahora platicábamos con Jorge. Y también es un recurso teórico, la verdad, muy denso, en el que te da, recuerda, aquí ya está toda la bibliografía para que hagas estudios sobre el giro afectivo. Y para entender cómo es la metodología de la interdisciplina. Siento que nos ayuda a salir de la caja disciplinar y nos permite enfrentar los obstáculos y los límites, lo que implica trabajar en la intersección de los campos de la sociología, la filosofía, la comunicación que hemos estado analizando hoy tanto en los comentarios que han hecho las colegas. Y bueno, finalmente es para cualquier persona que quiera entender cómo el giro afectivo ha transformado la manera en que comprendemos las relaciones de poder, las luchas sociales y el cambio cultural. Y bueno, ya la verdad lo recomiendo muchísimo y de verdad les agradezco que me hayan invitado a presentar este libro y que me acerquen a esta emoción, este afecto de hacer un libro en conjunto y de hacerlo con todas estas herramientas para pensar distinto, para pensar otros mundos posibles. Muchas gracias. Elena, ¿quieres decir algo? Jorge, David. Agradecerte, Maggie, muchísimo esto que, como ya anticipaba antes, es muchísimo más que una presentación. Es un comentario muy inteligente y muy generoso también, y por encontrar el tiempo en un tiempo raro, la 1:30 de la tarde en la Ciudad de México y creo que en Bogotá también. Así que muchas gracias por ese esfuerzo. Y luego, a ver, es que muchísimas gracias a las 6 personas que contribuyeron. El séptimo capítulo sería mío. Entonces, a las 6 personas que contribuyeron al libro, a David y a Jorge Alberto por un largo proceso, pero que fue muy disfrutable. Y también porque es que un libro es más de lo que parece. O sea, un libro no sale solo. Entonces lo mencionaba Jorge Alberto. Desde luego a los equipos editoriales tanto de la Central como del CIEG. Y bueno, teniendo yo especial debilidad por obvias razones por el CIEG, pues muchísimas gracias a Modesta, y me tengo que morder la lengua por tiempo y también por no ser excesiva, pero a todo el equipo del Servicio de Publicaciones, a la Secretaría Técnica, donde se ubica la jefatura de Maggie, a su secretaria técnica, o sea, a muchísima gente. Y nada, y que lo disfruten mucho, es una chulada, la verdad, que pueda estar ya de acceso abierto. Y nada, y que lo disfruten y que les entre mucha curiosidad para sus cosas. Gracias, Elena. Y veo que Matías Klitgard nos envía felicitaciones. Bueno, a ustedes, a todo el equipo del CIEC también, porque por la publicación de en versión física de este libro maravilloso y nos invita a leerlo y a usarlo todos. Sí, ya tenemos ese encargo. Jorge, Yo quería ¿quisieras añadir algo? claro, agradecerle al CIEC. El esfuerzo de la impresión física es un esfuerzo 100%, lo voy a decir, por favor, no le vayan a decir a la gente de mi universidad que estoy diciendo esto porque me golpean, pero es agradecerle 100% al CIEC por haberse puesto la camiseta y haber luchado por el proceso de impresión física del libro. Es algo que personalmente estoy muy agradecido y estoy muy emocionado, aparte de compartir este espacio con ustedes, de ver a Elena y a David, que nos debemos
una celebración, no hemos podido celebrar los tres juntos al tiempo la publicación del libro. Entonces nos debemos una copita de celebración y nuevamente al CIEC, a Modesta y pues a todas las personas que hacen parte del centro, muchas, muchas gracias por este proceso, por esta presentación y que también creo que es un triunfo también para nuestras colaboradoras, que es muy importante. Entonces, no quería pasar sin agradecerles mucho también por esa lucha, por permitirnos tener hoy a este pequeño libro en físico. Cerramos entonces con el comentario de David. Pues yo creo que es una invitación, ya de los agradecimientos han sido dichos. Yo pensaría también es una invitación a las colegas, colegues, académicas, académicos, de no subestimar la intensidad del cuerpo vivido y cómo dar cuenta de que es a través de nuestro ser cuerpo y habitarnos como cuerpo, materializarnos como cuerpo, que estamos produciendo conocimiento, que estamos interactuando, que estamos haciendo política, que estamos percibiendo y dando cuenta de aquello que importa. Y esto pues es un granito de arena en ese camino, junto con otros colegas en la universidad que también han hecho cosas muy importantes, también tanto en Colombia como en México. Y es el campo de los debates sobre el afecto se han transformado mucho en los últimos 8 años y pues tenemos que seguir discutiendo y debatiéndolo, que se agradezca un poco el esfuerzo de seguirnos invitando a mantener esta conversación abierta. Muchas gracias. Dicho lo anterior, vamos a despedir esta transmisión. Les agradecemos a quienes siempre nos siguen, nuestras 33 personas que son nuestras seguidoras constantes, que espero que se hayan mantenido, que se haya quedado la transmisión, no importa, que estén aquí, ¿no? Y que lo puedan consultar después y que sigan generando conocimiento a partir de estas potentes lecturas. Muchísimas gracias a ustedes como coordinadoras del libro. Muchísimas gracias a todo el CIEG, a toda la gente involucrada en cada una de las presentaciones, en las actividades de difusión y extensión. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima vez. Hasta luego. Voy a atender la grabación.